Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola, Juanita, bien, ¿tú? Bueno, un nuevo episodio ¿Y de lo La vamos a Siguiente hacer como Movida. lo prometimos de Hungría? No, Porque, pero por favor cuéntanos qué pasó, que estás porque quiero interesadísimo. decirte que varios de los comentarios del youtuber así, chévere, hagan uno de Hungría, tal cosa. Bueno, Y te habrá otros, tocado hacer un monólogo porque no sé y nada de otros, Hungría, y pero otros cuéntanos pedían qué que pasó. hicieran del Perú, porque es que el Ah, domingo había dos elecciones importantes. claro. Hubo elección en Perú, que no se sabe cómo es la segunda vuelta, porque va ganando Keiko Fujimori, pero el segundo no, y eso fue un despelote además operativo, Ujú. no pudieron terminar de votar el domingo, les tocó abrir unas mesas de votación el lunes, hay denuncias de fraude, en fin, ahí está un poco caliente la cosa. Y en Hungría sí hubo un hecho, Perdió Orbán, ¿no? claro, en Hungría es un hecho histórico porque perdió Orbán. Orbán era prácticamente el pionero de las democracias y liberales en el mundo occidental y llevaba 16 años ahí y lo sacaron literalmente a sombrerazos porque Impresionante. imagínate que sacaron, son 190, si no recuerdo mal, miembros del Parlamento y el que ganó eligió 138. Entonces le pegó una baliza dura. Estuvo bueno, estuvo Sí. bueno. En ¿Y Europa crees celebran mucho que, y la, crees que esto la derrota de marca Orbán. una tendencia, digamos, en Europa en contra de la derecha, el trumpismo, porque Trump se metió en Turquía? Bueno, Trump, claro, Trump puso unos, él no pone trinos, sino no sé cómo llama lo de su red social. Sí, en Trump, Él puso ahí un par de trinos, digamos, diciendo que él ponía plata. Hizo lo mismo que con Argentina, que fue, si gana Orbán, yo pongo plata, presto plata, porque, claro, Hungría está pasando por un momento difícil económico. Pues bueno, mira que las dos democracias más iliberales en Europa eran Polonia y Hungría. Polonia perdió ya hace un par de años esa ujú. tendencia de ultraderecha y ahora lo pierde Hungría. Entonces prácticamente no quedó ninguna, digamos, la más derechosa que ha demostrado además ser de derecha pero demócrata es Giorgia Meloni en Italia. Claro. Entonces, digamos que parece sí ser una tendencia, pero hay una cosa que es interesante y aplicable a Colombia en las dos elecciones. Los dos, digamos, los que ganaron se beneficiaron porque son ambos de derecha, Keiko Fujimori es de derecha y Mayar es como se llama el que ganó en Hungría, que además es curioso porque es como llamarse colombiano en Colombia. ¿Ah, sí? Mayar es húngaro, claro. Entonces, es, y Mayar, ambos son de derecha, 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 no de centro derecha, no, no, de derecha. Sin embargo, ambos ganaron porque apareció uno eh, más de derecha que ellos. Keiko compitía o compite, porque todavía no se sabe si va a ir a la segunda vuelta o no, un señor al que le dicen Porky, que es el alcalde de Lima o ha sido alcalde de Sí. Lima, y es un señor además ya mayor, gordo, en fin, y realmente es abiertamente homofóbico, misógino, o sea, pues la caverna, caverna, y eso le ayudó a Keiko Fujimori para ganar. Y Mayar pues se enfrentaba a Orbán, pero Mayar es de derecha, Mayar era del partido de Orbán, Sí. y solo que se separó de él hace un par de años diciendo, bueno, no, pero tampoco, se nos está yendo la mano. Y bueno, mira, ganaron. Entonces, eso es un poco lo que pasa en Colombia con Abelardo y Paloma, porque Paloma se ha vuelto viable por cuenta de que haya un candidato más de derecha que ella. Bueno, entonces volvemos a las elecciones colombianas, afortunadamente, Estábamos Héctor, en las porque pensé que elecciones me iba a tener que colombianas. quedar callada con la siguiente No, movida, muy bien. pero yo te propongo que hablemos, como hemos prometido también, de las propuestas de los candidatos. Obviamente, yo creo que vamos a comenzar por la pregunta del millón y es, ¿qué tanto importa realmente lo que propongan los candidatos? O sea, Nada, nada. debería uno fijarse en qué proponen o en realidad no? No, pues digamos, para el resultado electoral no. Claro, para ver cómo puede ser el gobierno, sí, O sea, claro, claramente. para votar, un ciudadano debería conocer bien las propuestas de los candidatos o no. Sí, debería, pero no pasa. Pero sí debería, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque su programa de gobierno que registre es lo que tiene que reflejar el plan de desarrollo y el presidente debe hacer lo que hace el plan de desarrollo,
No, no, o no, porque esto indica como un poquito la dirección que va a coger claro, ese gobierno. porque es qué puedo esperar de ese gobierno. Porque, bueno, de hecho, precisemos que en la elección presidencial no hay eso que llaman un voto programático. El voto programático es en alcaldes y gobernadores que son los que están obligados Ah, ok. a inscribir un programa. Los candidatos a la presidencia no inscriben programas, no registran programas. Lo que pasa es que, claro, los sacan, los publican porque la gente empieza a preguntar que cuál es el programa. Para nada porque después no los leen, pero y bueno, a mí me parece que algunos de los candidatos esta vez se dieron cuenta que eso no sirve para nada y no hicieron programa. Pues ya vamos a ver que hay una serie ahí de frases más o menos ambiguas, abiertas, etcétera, que no hay realmente programas detallados, pero uno sí debería saber qué esperar, por lo menos en líneas gruesas. Hay unas cosas que, bueno, dependiendo de usted cómo se porte o qué me parece, si, por ejemplo, cómo enfrentar los asuntos de seguridad. Eso no, pues no debería ser una palabra, pues sí, unas palabras simplemente como vamos a recuperar la seguridad y vamos a meter los bandidos a la Claro. cárcel. Eso no es un programa. Eh, pero obviamente sí es distinto decir, a mí no me importan los derechos de los victimarios porque lo que voy es a defender los derechos de las víctimas. Entonces uno ahí sí dice, bueno, este señor, ¿qué va a hacer? Claro. Pero desafortunadamente no lo hacemos, pero hagámoslo nosotros, Pero lo Héctor, que podamos yo sí hacer. creo que, por ejemplo, mucho de lo que Petro intentó hacer o hizo lo advirtió desde la campaña. Entonces, yo sí creo que los ciudadanos deberíamos fijarnos un poco más en lo que dicen, en quién los rodea y en lo que han hecho en el pasado. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que nada predice tanto el futuro de un gobierno como el pasado del candidato. Sí, sí, y quién lo rodea y todo eso me parece realmente que es importante. Yo insisto, es un poco exagerada obviamente mi postura, pero que desafortunadamente no importa para la campaña, Sí, pero o sea, sí importa para saber cómo va el gobierno. Y alguien que tenga un negocio, por ejemplo, si yo soy, ¿qué será? Constructor, pues a mí sí me importa, mejor dicho, me afecta en mi negocio particular que gane uno o el otro claro. en función de Claro, lo que están sino que lo proponiendo. digan las petroleras Exacto. y los que explotan gas, como les ha ido con Gustavo Petro. Bueno, entonces comencemos, Héctor, con Iván Cepeda, si te parece. Claro, De claro, pronto que es el que podemos, va ganando, pongámoslo de primero. podemos oír este pool de un discurso que él dio en plaza pública donde habla sobre las víctimas. Gobernaremos con las víctimas, escuchándolas, protegiéndolas, fortaleciendo su organización, garantizando sus derechos, permitiendo que sean lo que son, sujetos políticos transformadores de la historia de Colombia. Vamos a triunfar con las víctimas. Héctor, es interesante porque Iván Cepeda realmente ha dicho muy poquito de lo que él piensa hacer. Él sacaron como un brochure con 10 postulados generales muy obvios, pero hay uno que me parece que es muy interesante que tiene que ver con esto que dice, la verdad como fuerza de transformación. Las víctimas merecen reparación, son autoridad ética para reordenar la vida democrática. Me parece que es interesante porque él siendo víctima del Estado, recordemos que mataron los militares con los paramilitares, los militares mataron al papá que era un senador muy importante de la Unión Patriótica. Aida Quil fue también víctima del Estado. Su El esposo lo ejército mató mató también. a su marido cuando querían atentar contra ella. Entonces es una fórmula de víctimas del Estado y Iván dice la verdad, ¿no? Como fuerza de transformación, las víctimas son la autoridad ética para reordenar la vida democrática. O sea, yo siento que esto va a ser un hilo conductor de su gobierno y me parece que es interesante pensar eso, cómo se come, o sea, eso qué significa, qué crees Sí, que lo primero es significa esto, que, porque con él uno tiene que adivinar porque por lo menos a la silla vacía él decidió que ya no le habla. pero lo primero es que se lo oí decir a alguien, y no sé, digamos, pero pues me parece que es válida la interpretación, que es bienvenidos al pasado. Es como, es raro porque es un programa en el que la bandera es sigamos anclados en el tema del conflicto armado, a través de la invocación a los derechos de las víctimas,
pero sigamos allá, sigamos como revolcando y meneando todo lo que pasó, descubramos la verdad, me imagino, impongámosle las sanciones a los victimarios y reconozcámosle los derechos a las víctimas. Me llama la atención eso porque de verdad, pues a mí sí me parece que Colombia merecería en algún momento como poder decir, bueno, ya no estamos más en esta historia, ¿cuánto más va a ser esta historia? Mira, ya hace más de una década que se suscribió el acuerdo de desmovilización de la guerrilla de las FARC. De una década es un montón de tiempo. Y sin embargo todavía estamos que, bueno, que cuándo lo van a cumplir, que por qué no lo han cumplido, que si la JEP sigue, que si la JEP no sigue. Y bueno, yo creo que ahí hay un mensaje que a mí particularmente, digamos, me parece que desde el punto de vista de estrategia política no debería ser tan exitoso, pero como no está importando, porque no genera esperanza realmente, o yo no sé si eso que él acaba de Pues decir genera esperanza. yo lo que creo es que hay 10 millones de víctimas en Colombia. Me parece que todo ese capítulo del genocidio de la UP, de las torturas por parte del ejército, de los falsos positivos, van a estar en el centro de un gobierno de Iván Cepeda. Creo que para los que no hemos sido víctimas, decimos pasemos la página y sigamos. Para los que han sido víctimas, de pronto sí le genera esperanza discutir eso, pero sobre todo, Héctor, yo lo que siento es que Iván Cepeda va a poner en el centro a las víctimas del Estado y por esa vía va a haber un reordenamiento del poder del establecimiento porque el establecimiento va a ser el victimario. O sea, yo creo que Iván siempre está mencionando a Álvaro Uribe, eh, es porque lo ve como el jefe, como del lado victimario del establecimiento y por esa vía busca reordenar el poder en la sociedad, ¿no? Sí, Y creo que es interesante. pero entonces Yo te digamos, contaba que estuve en el Casanare y que el conductor pues del taxi que nos llevó a donde fuimos, él decía que él había votado por Uribe en 2 elecciones, que en este iba a votar por Iván Cepeda porque él había descubierto vía RTBC que Uribe era el responsable de los paramilitares. Y eso le había hecho a él cambiar como su afiliación política. Entonces yo tengo la impresión que un gobierno de Iván Cepeda, pues estaríamos oyendo mucho de lo que ocurrió en el pasado, como con una idea de aplanemos esta cancha de la verdad y ahí sí después podemos pasar la página. sí, pero digamos, me hago entonces la pregunta de, o te hago la pregunta y me la hago yo mismo de cuál es la bandera de Iván Cepeda, eh, Yo creo que es eso. desde el punto de vista programático. Esa. Yo creo que eh, es esa porque por eso él menciona a Uribe 97 veces en su programa de gobierno. Yo creo que es esa, en sus discursos sí, siempre terminan girando alrededor de no eso y más que- no creo que sea solo una estrategia política, creo que es un reflejo de su vida, que su vida ha girado mucho alrededor de la búsqueda de la verdad sobre quién mató a su papá, de la justicia para los, para sí. los victimarios. Bueno, mira, me llama la atención porque yo francamente pensaba, creo que lo he dicho acá, que el tema de estar mencionando a Uribe es una estrategia política de decir mi competidor es Uribe. Ujú. Vamos a votar a Petro contra Uribe y quién gana. Sí. Me parecía que era eso. No sé si ya gobernando el 8 de agosto y a partir de ahí también vamos a seguir hablando de eso. Ahora, yo lo que sí creo, él no lo ha hecho, él no lo ha dicho mucho, pero a mí me parece que lo va a decir si es elegido presidente, que su objetivo es la paz, comillas. La paz quiere decir que hay que negociar con el ELN, que hay que negociar con otras organizaciones armadas, que yo creo que esto del acuerdo nacional, que es como su eslogan fundamental, se une con una conversación con el ELN. De hecho, el ELN es el que lleva hablando de acuerdo nacional Ujú. décadas. En la Y claro, Convención Nacional. y todo esto se une, pues obviamente con las víctimas. Pero bueno, en eso sí se nos van los 4 años, ¿no? O sea, Sí, yo no creo queda tiempo de yo creo más. que la paz ha sido su leitmotiv y lo va a seguir siendo. Yo creo que el ELN ya ha comenzado a dar puntadas bueno, ¿no? Como tenemos que volver a esa agenda y yo creo que ese acuerdo nacional con el ELN, con Vía la Verdad, con el establecimiento,
Pues creo que eso sería el eje de un gobierno de Iván Cepeda y por vía de La condena de ese, Uribe, digo, porque claro, y por vía de ese gran acuerdo que se concreta en una constituyente, pues se hacen las reformas sociales que ellos están esperando concretar. y entonces si es así, la pregunta es si lo va a lograr, digamos, si efectivamente, porque por ejemplo, acuerdo con el ELN, pues llevan buscando todos los gobiernos desde hace, yo no sé, 30 o 40 años, los gobiernos todos llevan intentando hacer un acuerdo con el ELN. Entonces la pregunta es si lo va a lograr. ¿Tú crees que lo lograría? O sea, yo creo que lograría tener una negociación con la agenda que él mismo negoció, que es generar esta gran conversación nacional en donde la metodología, por lo menos para definir las reglas de esa conversación, eran muy parecidas a lo que están proponiendo en la constituyente, que sean tantos delegados afro, tantos delegados de los sindicatos, tantos delegados de los empresarios, y una agenda que no tiene como fin la dejación de las armas, sino unas transformaciones sociales que en la medida que se vayan haciendo, según ellos, van haciendo innecesarias las armas con el tiempo. Yo creo que eso, pues eso es viable porque si no toca dejar las armas y creo que la única diferencia con antes es que pues Estados Unidos está ahí como una espada de Damocles encima de eso, ¿no? Ahora, Y no tienen el refugio venezolano y eso pues cambia un poquito el equilibrio de fuerzas. yo creo que tiene un problema adicional, que es que el ELN es hoy solo un actor de muchos de los actores de violencia en Colombia. Pues era distinto, digamos, cuando era las FARC, que pues era claramente un movimiento muy mayoritario dentro de las organizaciones armadas, pero en el caso del ELN, realmente el ELN hoy opera en un par de departamentos, en Arauca y bueno, en el norte de Santander, pero no mucho más. Incluso en las zonas del Cauca o esto, hay más disidencias de la FARC Y en el Chocó se que- les metió el que plan del los Golfo. retos y los han sacado. Entonces, una negociación que si se queda con el ELN, pues no produce ningún resultado en términos de mejor estar para la ciudadanía, porque son territorios que No, yo rápidamente creo que son copados por otras organizaciones armadas. Yo creo que Iván Cepeda, que es el arquitecto de la paz total, el que se inventó, el que diseñó este proceso de negociaciones con múltiples mesas, pues intentaría como una paz total 2.0 Bueno, muy que bien. le apuesta a eso. Yo creo que ahí encontraría una oposición grande del Congreso. Nosotros hicimos entrevistamos como unos 400 candidatos al Congreso y quedaron todos al Senado menos 5, que igual llamamos después, y a todos les preguntamos si eran partidarios de la paz total. Y era un tema en el que había una amplia oposición a la paz total. Entonces creo que si Iván Cepeda espera contar con el Senado para esa propuesta, pues encontraría ahí unas resistencias, pero la verdad él no trató de contar con el Senado para la paz total con Sí, no, Petro, entonces de pronto ahí tampoco lo buscaría. pero bueno, está bien. Me parece identificar la paz total 2.0 como la bandera Sí, y de la campaña con el acuerdo de- nacional, que es lo que él ha dicho, claro, es como todo está esto tiene unido, que estar digamos. como unido con... Pero Héctor, yo creo que ahí lo que a mí me sorprende por una historia que hicimos esta semana es que nadie sabe en la campaña de Iván Cepeda cómo sería el acuerdo nacional. O sea, hablamos con Juan Fernando Cristo, su aliado, y él dice, no, el acuerdo nacional es un debate sobre las reformas en el Congreso y después de este diálogo se hacen las reformas. Y- Hablamos con gente de su campaña más ligada al movimiento social y decían, no, esto es el poder constituyente, es una asamblea constituyente. Claro. Eh, y le preguntamos oficialmente a la campaña y no nos quiso decir porque todavía no es el momento de explicar cuál es el acuerdo nacional. Entonces sí es curioso que su bandera principal a estas alturas todavía no tengamos claridad en qué consiste. Bueno, pero me parece bien que dada esa circunstancia nosotros lo que estemos tratando de dar una interpretación y nuestra interpretación es, eso es un acuerdo nacional que incluye al ELN
y por esa vía a las víctimas y por allá llegamos a la constituyente. Ok, Esa pues es pasamos la al siguiente. bandera Bueno, no sé si del candidato tenemos Cepeda. a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella. José, ponnos el full. La gente tiene la ilusión de que uno llega, recupera el municipio y entonces la gente se va a ir a vivir al municipio. Eso no es verdad. Todo el inicio de ese municipio, que va a ser largo, siquiera un año, usted solamente puede tener fuerza pública. Y la clave es que usted mantenga la fuerza pública y que la fuerza pública preste muchísimos de los servicios que el Estado no va a llegar a prestar. Y no los va a llegar a prestar porque usted si le dice a un profesor, váyase a vivir a ese municipio, el profesor le va a decir, no, yo no me voy a ir para allá. Si usted le dice a un trabajador social que se vaya para allá, lo más seguro es que no lo logre. Entonces uno lo que tiene que entender es que necesitamos un proceso de consolidación territorial que va a estar muy de la mano de la fuerza pública. O sea, ¿los Entonces, profesores van a ser militares? O sea, esto fue en el debate de micrófono abierto con la silla vacía, en donde durante 2 horas Paloma Valencia contestó preguntas de expertos, preguntas de ciudadanos sobre qué pensaba hacer, tenía propuestas sobre todo, pero esta propuesta me parece que también se refleja en el programa que presentaron el lunes y es esta idea de primero tenemos que llegar con los militares, consolidar, me parece que a mí me sonó muy parecido, Héctor, a lo de las zonas de consolidación en la Claro. Macarena, que era esta propuesta muy uribista en Sí, todo sí, sí. caso, que en la Macarena funcionó, pero en otros sitios fue bastante desastroso cuando Iván Duque trató de hacer lo mismo en el Pacífico. Pero Paloma fue muy explícita como, no, primero tienen que llegar los ingenieros militares, los jueces, no hablo de jueces militares, sino hablo de jueces promiscuos que deberían ir por todas las veredas, pero que primero había que ocupar el territorio con militares O sea, y cuando estuviera consolidado, era puro las zonas de consolidación. Entonces sí llegaban los civiles. o sea, ¿tú crees que la bandera de Paloma es la misma de Cepeda, pero por el camino opuesto? Es decir, lo que vamos a tener es que recuperar la paz, entendido como la tranquilidad, la seguridad, tal, y lo que yo propongo, Paloma Valencia, es la militarización. Es una militarización diferente a la que propone Abelardo de la Espriella, em, porque esta va más ligada como a consolidar el territorio con, no solamente con militares, con el fusil, sino con militares como haciendo las carreteras o haciendo los puentes. Siendo o, profesores, porque ahí o- dijo que un profesor no iba al municipio. bueno, yo no sé cómo serán Yo no sé, los, por eso, yo los sí creo que profesores militares, cómo sería, pero me imagino que a mí me sonó como esa estrategia de consolidación que hizo Sergio sí, Jaramillo sí, en la Macarena, claro. que están pensando como en esa dirección, Sí. que puede ser eso, que más o menos funcionó, o puede ser lo de Iván Duque que mandó 700 soldados al Sí. Pacífico y no sirvió para nada. Sí, me llama la atención, digamos, porque efectivamente está insistiendo en eso, digamos. Total. Y esa es su bandera, yo creo, porque, por ejemplo, hace un par de días se reunió con los gobernadores aquí en la Universidad de La Sabana, al norte de Bogotá, y lo que les digo es, mire, lo que voy a hacer el 8 de agosto es militarizar la carretera de Popayán, no, de Cali a Ipiales, toda la carretera, digamos, del suroccidente colombiano. Em, y eso dijo, esa es mi prioridad. Entonces sí parece, digamos, pongámoslo de esta manera, porque los candidatos no lo están poniendo tan claro, pero Cepeda dice la paz en el sentido de una paz negociada y unos acuerdos y tal, Paloma propone la seguridad en el sentido de una paz conseguida por la vía de la confrontación y de la presencia militar en el territorio. ¿Está bien? Mi interpretación, ¿tú crees? O sea, ¿Que has por lo hablado menos con en ella? el programa estaba eso, ¿no? Fumigación, había una parte como muy clave de trabajar de la mano del sector privado, ¿no? Bajar el impuesto de renta, quitar el impuesto al patrimonio, como mucho como con el sector privado. Me parece que es una visión muy clásica como tecnócrata del establecimiento. Lo que agregó Juan Daniel Oviedo al programa fue mucho
metas específicas por programas, indicadores, como una cosa muy como muy ejecutiva Algunos me en lo parecieron. social, que tenía como un componente grande de focalización de subsidios, pero me pareció que era un poquito como esa mirada, era como Santos se une con Uribe, ¿no? Entonces como esta mirada un poco más de focalización de subsidios en lo social junto con como con una seguridad, como un plan de choque en seguridad bastante pronto y bastante fuerte. Sí, en los indicadores, una cosa que me llamaron la atención y está mencionado en la historia de la silla, por ejemplo, el indicador de un programa que a mí siempre me ha llamado la atención de Paloma, que es los famosos bonos escolares para que la familia pueda ir a escoger en qué colegio. Sí. Pero era un indicador muy pobre porque eran 150.000. O sea, niños en edad escolar en Colombia hay como alrededor de 8 millones o 9 millones. Tanto en Eh, Claro, en edad escolar de 3 a 17 años hay como ese número. En Colombia somos como 40 millones y este es como el 50 millones. como el 25% de la población. La mitad de los cuales estudian en colegios públicos, es decir, que si esas cuentas hechas así a mano alzada nos dan bien, deberíamos tener como unos 4 millones de estudiantes en colegios públicos y ella ofrece 150.000 bonos escolares. 150.000 en un mundo de 4 millones, pues no es nada realmente. Entonces ahí me pareció que es que ese es el problema de cuando se ponen a poner indicadores, porque entonces les toca, se vuelve un poco realista la propuesta y uno termina viendo que la capacidad de impacto, de cambiar la realidad de ese programa es bastante menor. Y claro, lo hacen por una razón, que está bien que lo hagan además, que es juicioso, porque es decir, ¿cuánto podemos? Claro, un bono escolar para que sea un buen bono escolar debe estar valiendo hoy 2 millones de pesos al año por estudiante o algo así. Entonces, este es un programa que puede costar 300.000 o 400.000 Sí, millones de pesos tienes al año. razón, hay Y, 8.3 millones de niños mira, matriculados. eso dice ChatGPT y Daniela, puedo competir con el ChatGPT en ese punto. Pero, ¿viste? Entonces me parece que ahí hay unos indicadores que lo que hacen es desvalorizar desde la perspectiva de la promesa y de la expectativa el programa. Sirve bien para gobernar, pero no para encantar y enamorar a electores. Pero bueno, conclusión, Paloma tiene un programa, a ver si tú crees que esta conclusión está bien hecha. Tú que hablaste con ella, además, muy detalladamente en este programa de Sin Micrófono, que es un programa muy de derecha en todos los Es un temas programa uribista, cuya bandera es la seguridad. totalmente. Y a partir de ahí, pues Es incentivos al seguridad, crecimiento económico. empresa y tiene un énfasis social que trae Oviedo. Y es interesante porque nosotros comparamos mucho el programa original de Paloma con el de Oviedo y en realidad había una cantidad de coincidencias. Claro. Entonces, pues se sumaron, digamos. Es un programa muy tecnócrata, muy como una visión ¿Tecnócrata el tradicional bueno de o el malo? la... Pues a mí me Cuando gusta uno que dice un bueno a mí me tecnócrata, gusta que sea tecnócrata en el sentido en que creo que es realista, tiene indicadores, pero me impresiona un poquito después de 4 años de Petro en volver un poquito como esta mirada solo del establecimiento, como si no hubiera habido una cantidad de transformaciones por el movimiento popular en el gobierno de Petro. Sí. O sea, siento que esa mirada más del movimiento popular, de cómo vamos a tender puentes con otros sectores, yo no lo vi, claro, no me leí las 113 propuestas, la oí durante 2 horas hablando, y pues la silla sí se leyó todo el programa y escribió esta historia. Y esa variable más de tender puentes con el movimiento popular, como de hacer cosas diferentes a las que hubiera hecho el gobierno Santos antes de Petro, no se ve. Es un poquito como el regreso a lo que había antes. Sí, por ejemplo, es que yo soy Frank mi visión es la historia de la silla, que es un resumen Claro. bastante bueno, pero digo, por ejemplo, la reforma agraria no existe.
O sea, Petro le ha dedicado a eso y algo habrá que hacer con eso. Bueno, desmontarlo puede ser una Hay posibilidad una política, cosa pero novedosa en su programa y es que siento que mira muy hacia el futuro vía tecnología. O sea, hay varias propuestas que están muy ligadas a la inteligencia artificial, por ejemplo, en temas de la justicia. O sea, entonces, cómo tú generas como formatos, apoyos muy rápido con la jurisprudencia, que todos los jueces la tengan muy rápido para que puedan resolver quejas, pues, o conflictos muy rápido. O en la salud proponen como desatascar el sistema de salud con la misma estrategia que se hizo en pandemia de tener 10 millones de citas el primer año en el sistema. No, hay como muchas cosas como modernas de tecnología hacia el futuro, pero la mirada es una mirada del establecimiento. bueno, ahí veremos entonces quién vota por ellos y quién vota por Cepeda. Claro. En eso consiste la competencia política. Y me parece, mira, que es una cosa interesante porque, claro, eh, yo creo que los programas son pobres de eso, podemos hablar ahorita que veamos los otros, en general son pobres desde el punto de vista de la innovación de políticas públicas, pero tal vez lo habíamos hablado en otras oportunidades, incluso creo que la anterior, es si hay un trasfondo ideológico muy fuerte, porque mira, el Totalmente. propósito pareciera ser relativamente el mismo, que es como la paz, la tranquilidad, el monopolio de la fuerza de cabeza del Estado y tal, conseguido por dos caminos distintos. Sí, en eso del monopolio de la fuerza, en el caso de Iván Cepeda, creo que uno de los rasgos que tendría su gobierno es un empoderamiento del movimiento social y de organizaciones un poquito paralelas al Estado, como las guardias campesinas, las guardias indígenas, las comunidades energéticas. Ellos tendrían mucho más poder en un gobierno de Iván Cepeda, en un gobierno de Paloma Valencia, pues esa es una variable que no aparece en su programa. Que es una diferencia ideológica. En cambio, en el programa de Paloma hay un empoderamiento del sector privado, de volver a tener Claro, esta las cooperación empresas, sí, claro. público-privada vía empresas. Yo tengo un plan de seguridad para controlar en 90 días la seguridad. General y este Hay, puntual. hay un marco general que es muy importante, que es la retoma de los territorios. El Estado tiene que hacer presencia con la fuerza pública. Para eso necesitamos ampliar el pie de fuerza, para eso se necesita presupuesto, para eso se necesita dotar con armas de primera generación a nuestros héroes de la patria, soldados y policías, para eso se necesita fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia, que es la coca, más de 330.000 hectáreas. Para eso hay que combatir con un bloque de búsqueda contra la corrupción, que es un crimen terrible también, y contra la extorsión. Su propuesta central yo creo que sería una militarización de la vida civil, como en un grado mayor al que hemos visto hasta ahora. Y más que lo de Paloma. Mucho más que lo de Paloma. Era bastante, a mí me impactó que dijera que No, los a mí maestros también. fueran Cuando ella soldados. dijo eso, yo era como, Era, eh, pero más fuerte parece ser lo de Abelardo. sí, porque Abelardo habla de Entonces, militarizar las cárceles, habla de enfrentar la protesta social vía militares, claro. habla de estos bloques de búsqueda, ¿no? Bloque de búsqueda contra la corrupción. Sí, y además promete un resultado rápido. Dice, en 90 días vamos a recuperar esto. Es, digamos, Abelardo, digamos, más allá del contenido, tiene una cosa que es su forma, que de alguna manera moldea el contenido, que es una mayor puesta en escena, digamos. A él le importa mucho cómo es que se pone eso en escena. Y entonces, claro, eso termina también condicionando el contenido, porque es como en 90 días lo vamos a hacer, entonces nos toca ser muy visibles y además muy vocales y tal cosa. Ahí empieza a haber unos problemas, digamos, cuando los candidatos tratan de aterrizar las propuestas y de contestar, bueno, eso es lo que van a hacer, pero ¿cómo lo van a hacer? Que se meten en un problema de la viabilidad. Por ejemplo, y eso le debe pasar a todos los candidatos, absolutamente a todos, en tema de seguridad, por ejemplo, casi todos están diciendo que hay que aumentar el pie de fuerza de la fuerza pública.
que es curioso, entre otras cosas, porque el gobierno del presidente Ay, Petro, Petro les ayuda efectivamente, porque con el salario mínimo han claro, podido por fin aumentar el reclutamiento que venía en caída. claro, y entonces ahora les están pagando bien y entonces la gente dice, bueno, pues entonces ahora sí por el salario mínimo me voy para el ejército. Ahora, pero Pero crecer el ejército implica una cantidad de plata, claro, costo con un gobierno que va a entrar en una crisis fiscal, entonces claro, eso tiene, eso, tiene varias dificultades. La primera, por supuesto, es la plata, porque hoy un soldado debe estar costando, pues como le están pagando el salario mínimo, debe estar costando más de 3 millones de pesos, pues porque además le dan dotación, le dan alimentación, etcétera. Entonces debe estar costando más de 3 millones de pesos. Él habló de no sé cuántos, pero creo que habló de 30.000, si es que no recuerdo mal. Y bueno, entonces multiplica 3 millones por 30.000 cada mes y eso pues vale una plata. El segundo problema del aumento del pie de fuerza tiene que ver con que no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, porque hay hay una que carrera, formarlos, claro. claro. Entonces ellos duran 2, 3 años formándose. Por ejemplo, en la policía puede durar 2 años una persona desde que entra a la Claro. policía hasta que está listo para estar en la calle. Abelardo habla de traer a reservistas Claro. a prestar seguridad en los barrios, con lo cual eso en términos de la lógica militar altera Claro. una cantidad de cosas, pero es de esa forma que él piensa también como llenar ese déficit Sí, del eso es que lo estás que, hablando. eso es lo que eso es lo que han dicho. Y ahí, digamos, sí vale la pena el comentario de la falta de innovación. Mira, si tú buscas los programas de hace 20 años, esa propuesta siempre ha estado ahí, que es aumentar el pie de fuerza trayendo a los reservistas, entre otras cosas, porque en Colombia los miembros activos de la fuerza pública y de la policía se pensionan muy rápido, porque se pensionan a los 20 años de servicio sin importar su edad. Entonces, como entran temprano, el que se mete, por ejemplo, al servicio militar obligatorio y después sigue la carrera, pues se mete a los 18 años, entonces a los 38 años ya queda pensionado, Claro. digamos, a los 40 años queda pensionado. Y entre otras cosas, eso es buena parte de por qué algunos terminan en el tema de ser mercenarios internacionales y cosas de ese estilo. Pero eso, pues algunos, por ejemplo, algunos alcaldes lo han intentado y no parece tampoco tener éxito, porque no parece ser un incentivo interesante para los que están en la reserva volver, digamos, a la fuerza pública activa. Pero bueno, está bien, digamos, ver, a mí me parece que esa propuesta no es tan viable, pero imaginemos, a uno lo que le da temor en el caso de Abelardo es que si pareciera, tú lo dijiste al comienzo, digamos, una copia de Bukele, y la característica de la programa de seguridad de Bukele es que es sin respeto de los derechos humanos. Y entonces eso sí es un problema pues complejo, porque mira, en las cárceles de El Salvador, más del 70% de los jóvenes que están presos en las cárceles de El Salvador no han sido condenados. Y entonces, bueno, hay un montón de personas que pueden ser inocentes, pero claro, cuando uno dice eso, entonces empiezan a decir, es que solo le importan los derechos de esos bandidos y entonces que el cuento del debido proceso y que la presunción de inocencia y todo eso les parece mucho. Y a mí me da la impresión que, entre otras cosas, me llama la atención porque eso contradice su carrera profesional de Abelardo, que lo que ha sido es un abogado penalista, y los abogados penalistas lo que hacen es reclamar la garantía de esos derechos. Pareciera en el discurso como que vamos a sacrificar eso, como lo hizo Bukele, a cambio de seguridad. Sí, él habla de un patriotismo constitucional y habla ¿no? De que la Constitución sea el límite del poder, pues él ha dicho eso y que pues él va a respetar totalmente la Constitución, pero al mismo tiempo choca con ese discurso muy como eficientista de vamos a traer seguridad rápido y pues si uno cree que Bukele es su héroe, pues Claro. entonces pues no es como que crea tanto Claro, en los se peina derechos igual que humanos. Bukele, ¿no? Trata de Hay parecerse un tema físicamente a en el que Bukele. yo siento que es fundamental, Héctor, y es esta idea de la familia como núcleo de la sociedad, el respeto a la familia tradicional,
Yo me imagino que él traería algunas de las reformas como vía educación, como de meter estos valores más tradicionales, homofóbicos, pensaría yo, ¿no? Sí. De esta revolución cultural como que está haciendo Trump en Estados Unidos. Me parece que su gobierno tendría una carga grande en ese sentido por la gente que lo apoya. Claro, ¿No? Cuando uno ve, porque al final a mí me parece que no es solamente lo que el candidato quiera, sino el tipo de seguidores obvio. que emociona, porque al final eso termina poniendo un peso gigantesco en el Oye, tipo de gobierno que claro. tiene. Y la fuerza de Abelardo está muy ligada también a estos movimientos más cristianos o muy católicos que piensan que hay que recuperar unos valores muy tradicionales de la familia. Claro, y en el caso de Abelardo parece que ese condicionamiento por parte de quienes lo apoyan parece ser más grande, porque incluso él entiendo que hasta hace algún tiempo decía, por ejemplo, que era ateo y ahora es muy religioso Sí. y bueno, es tan religioso que va a la basílica en Buga y llora de la emoción, pues, de verse al frente del milagroso de Buga y tal. Y, Eh, y la homofobia de los influencers que lo apoyan a él contra Juan Daniel Oviedo ha sido muy impresionante, Héctor, que es muy paradójico porque ellos están usando esta arma de la ideología de género, con lo cual le muerde la cola al uribismo porque ellos usaron la ideología de género de una claro, manera muy desinformadora para que perdiera el acuerdo de el paz. acuerdo de paz en el plebiscito. Y eso nosotros estamos viendo en los grupos de seguidores de Abelardo es muy fuerte, como la idea de que Paloma con Juan Daniel Oviedo le va a cambiar el sexo o va a tratar de que los niños cambien el sexo desde chiquitos. O sea, como unas cosas un poco locas, pero siento que esa fuerza ultraconservadora va a definir su gobierno si él gana la Y presidencia. bueno, nos falta un tema que yo se lo he oído muchas veces, pero bueno, no está en el programa, pero él lo menciona con mucha frecuencia y que se junta un poquito a lo que decía Cepeda, pero al revés, que es meter a la cárcel a Petro, Ah, sí, porque sí, sí. él permanentemente dice que uno de sus propósitos del gobierno es meter a la cárcel a Petro y a sus cómplices. Ujú. Entonces, bueno, el propósito es derivar la responsabilidad de Uribe en la violencia y el otro es meter a la cárcel a Petro, pues no sé bien por qué, pero por corrupto, en fin, por acuerdos con grupos ilegales, en fin, no sé bien cuál sea como el propósito, pero eso lo ha dicho y bueno, eso es desde la perspectiva otra vez también de la esperanza, digamos, es que me angustia un poco que los candidatos nos están mandando para atrás. Es una cosa rara porque normalmente en las elecciones lo que se producen son ilusiones, Claro. digamos, de unas cosas que no hemos visto y que queremos encontrar, expectativas. Y aquí pareciera que los candidatos nos están anclando en el pasado. Sí, yo creo que tú en una elección o mueves el odio o mueves la esperanza. Sí, No sé y si aquí todos se necesariamente la dedicaron al odio. esperanza tiene más rédito electoral que el odio o el miedo, Sí, depende de la coyuntura, pero por lo pero visto nos tocó la del odio. bueno, y nos vamos con el último, con Sergio Fajardo, que él en esta entrevista que yo le hice, pues creo que vuelve y repite como lo que es su bandera central. Lo que nosotros tenemos es que detrás de mí no hay nadie sino esto que podemos construir. Y lo hemos hecho y hemos recorrido un camino y yo he sido coherente a través del tiempo. Esta forma de la política que a mí me inspiró Antanas Mocus cuando yo vivía en esta ciudad de Bogotá, siendo profesor, como les dije, en los Andes y en la Nacional, y el mensaje es: se puede hacer política diferente. Fajardo sobre todo es un método. O sea, él lo que ofrece es un método de gobernar que no esté basado en transacciones políticas. ¿No? Esa es su bandera. Gobernar con gente experta, que sepa de los temas, pero sobre todo que el eje de la gobernabilidad no esté en la corrupción ni en las transacciones políticas. Que estaría bien, digamos. Que eso es lo que él pero- propone porque su aproximación, a pesar de que él tiene quizás el programa más completo, cuando tú lo oyes hablar, sus propuestas siempre son bastante superficiales, como no, pues cuando lleguemos ahí vamos a ver cuál es exactamente el problema, las herramientas,
yo voy a gobernar con las mejores personas, las personas que él ha dicho que serían con las cuales gobernaría, pues son todas muy, muy capaces, pero él lo que ofrece es un método, no un contenido específico, me parece. Sí, que digamos, yo creo que está bien, digamos, me parece que claramente eso es un anhelo, digamos, de los colombianos que nunca lo hemos buscado tan juiciosamente porque los candidatos que lo han propuesto pues no han ganado, digamos. Mocus proponía eso, él está mencionando últimamente mucho a Mocus, pero los candidatos que lo han propuesto casi nunca han ganado o nunca han ganado la presidencia de la República y por eso pues la gobernabilidad se consigue es con transacciones en el Congreso y lo que tenemos es un Estado clientelista y en fin. Y cambiar eso, pues claro, debería ser un propósito que una buena parte de la sociedad acompañara. A mí me parece que el problema en esa campaña es que esa bandera nunca se hizo coincidir con la expectativa ciudadana. O sea, en la expectativa ciudadana, el candidato Fajardo no hizo mucho por salirse del más Claro. Petro o no más Petro. Y pues como ya lo hemos dicho aquí otras veces, si es no más Petro, hay unos mejores antipetristas que Fajardo. Claro. Y entonces, esta cosa anticlientelista, que además ha sido un sello del sector político del centro y históricamente, pues se quedó con la mayoría silenciosa, es que dice él, pero, digamos, con... Héctor, yo siento que, claro, que el eje de gobernabilidad no sea las transacciones clientelistas o la corrupción, sería muy revolucionario en Colombia Claro. porque eso permitiría que la meritocracia, que la técnica, que pues surja o que haya más equidad en la repartición de bienes públicos. Pero al mismo tiempo, yo me pregunto en ese gobierno de Fajardo, bajo esa premisa que su gobierno sería sobre todo este método, ¿cómo sacas adelante unas reformas que se necesitan muy rápidamente para superar las crisis que va a enfrentar el próximo presidente? ¿O tú crees que esas crisis se pueden sacar adelante el primer año, no vía leyes, porque no le aprobarían ninguna ley en el Congreso el primer año, sino vía decreto y que lo que se necesita es ejecución? Por ejemplo, para solucionar la crisis de energía. O sea, ¿para eso se necesita sacar leyes o no? Porque de pronto si uno no necesita sacar leyes, entonces no sería grave. No pero, pareciera pero si se necesita necesariamente. sacar leyes, sería muy grave estar algunas un cosas año para en las- debates de control político. Hay algunas cosas para las que no. El ejemplo que tú pones, pues no. Esa es una política pública. El presidente Petro decidió, por ejemplo, que no había más exploración de petróleo y el presidente nuevo puede cambiar, como seguramente va a cambiar si no es Cepeda, al día siguiente, sin necesidad de llevarlo al Congreso. Hay un tema, por ejemplo, del déficit fiscal que en relación con uno de los caminos de atender el déficit fiscal, que es reducir el gasto, pues lo puede hacer el gobierno, porque el gobierno, el presidente, que pues tiene un poco recortados sus poderes, mantiene la llave del gasto público y él es el que dice qué tanto se gasta y qué tanto no. Entonces, yo sí creo que podría avanzar en algunas cosas, porque me parece también que se ha vuelto un poco un mito eso de las reformas. Nadie sabe Claro. bien cuáles son las reformas. Por ejemplo, pero eso lo podemos dejar para otro día cuando pongamos la lupa en algunos temas, porque me llama la atención que, por ejemplo, casi todos proponen reformas a la justicia, pero cuando yo he intentado ver en qué consiste la reforma a la justicia, nadie dice en qué consiste. Y el que más avanza dice que, por ejemplo, hay que quitarle las funciones electorales a las cortes y unas cosas que llevamos repitiendo 20 años. Paloma en el micrófono abierto habló fue de jueces promiscuos itinerantes en las veredas, que fueran por las veredas resolviendo los conflictos y en eso utilizar inteligencia artificial. No habló y dijo que el sistema acusatorio necesitaba una gran reforma, que reformara la flagrancia para que la policía pudiera tomar testimonios en la escena del crimen y algo más habló que no me acuerdo qué era, Sí, pero en era como que general. tenía que ver con el sistema, Claro. con la reincidencia. En general, Era que no pudieran, los reincidentes no pudieran salir de la cárcel claro, tan en fácil. general, los temas penales están dirigidos algunos a disminuir el contenido, digamos, del debido proceso, que le parece a muchos que eso no está dejando
castigar, Claro. castigar el crimen. Prácticamente todos están de acuerdo. Pero digo, a mí me parece en relación con este tema, hablando de lo de Fajardo, que pues en realidad los candidatos están repitiendo una serie de cosas que ya todos decían, que las han dicho siempre, y aquí, pues porque creo que este es el último del que vamos a hablar, yo sí creo que yo pondría un común denominador, que ya lo he mencionado, pero es que realmente me molesta, que es la falta de innovación. A mí me parece increíble y yo creo, tú mencionaste que hay unos temas de tecnología y todo, a mí francamente me parece que, pero no sé si estoy siendo muy severo, pero francamente me parece que cuando hablan de esos temas de tecnología es porque eso se volvió como un adorno obligatorio. O sea, usted tiene que decir de la inteligencia artificial. Nadie sabe bien para qué es que va a servir la inteligencia artificial, pero hable de eso, porque pues si no parece un cavernícola. Yo realmente creo, y ese es el resultado de que el escenario electoral sea un plebiscito de más Petro o menos Petro, que esta vez los programas son todavía más pobres de lo que suelen ser. Hay momentos en los cuales los programas adquieren un poquito de mayor importancia. En este, no solamente en los electores no tiene importancia para decidir el voto, sino que parece que los candidatos descubrieron eso y dijeron, bueno, eso ponga ahí unas cositas. Mire, no sé si lo pasaste. No podemos mostrar, no sé, como el PowerPoint de Iván Cepeda, por Un ejemplo. PowerPoint de Cepeda o de Abelardo. Sí, entonces este es el programa de gobierno de Iván Cepeda, pues que son las 10 o 12 ideas que pues son muy, pues Pero son volantes son un que las hace es un volante, básicamente, gobernar desde los territorios, la vida no se negocia, la democracia con justicia racial, ¿no? O sea, son un poquito unos Es eslogans, un volante. es Es un difícil volante, saber, sí, bueno, sí. qué es lo que va a hacer Y Cepeda y la de Abelardo de la Espriella la podemos educación. poner también, sí, ¿no? También son 13 propuestas Pero lo que redactaron no fue un programa, sobre sino el unos país volantes. milagro, Sí, sí. unos volantes. Pues Fajardo y Paloma tienen un Los programa un programas poco más robusto, pero como tú dices, pues tampoco es que sea muy original. no es innovador, claro. Que digamos, como uno diga, wow, o sea, diría yo que la persona que tiene el programa más innovador es Claudia López, donde ella habla, por ejemplo, de que las comunidades sean socias en los proyectos energéticos, que fue una propuesta que le vi a Paloma, pero que sé que originalmente eso era de Claudia. O sea, Claudia López sí creo que es la que tiene el programa más elaborado por lo menos de los que yo he visto hasta ahora. Sí, pero bueno, ese programa la gente no parece estarlo desafortunadamente mirando. No, ese no. Porque sí, Claudia evidentemente se había preparado, digamos, ella, bueno, incluso estuvo un año por fuera realmente preparándose, esperaba seguramente un escenario político mejor del que encontró y bueno, estaba preparada, pero no, nadie parece estarle copiando, digamos. Y yo creo en general, aún a pesar de eso, digamos, aún diciendo esto que estamos diciendo del programa de Claudia, que a mí sí me parece que el debate programático es bastante pobre. Y no tengo ninguna expectativa de que mejore, no va a mejorar. O sea, yo lo que sí siento, Héctor, es que en todo caso sí hay unas ofertas ideológicas, programáticas bastante diferenciadas, ¿no? Lo que hablábamos Bueno, entre sí. Iván Cepeda y Paloma, pues son dos visiones de la economía, dos visiones Más de Estado, menos de la sociedad, más Estado, menos Estado, más seguridad organización, más empoderamiento comunitario, más empoderamiento del sector privado. Sí, eh, paz por la vía de Paz por la vía de la negociación, paz por la vía de de la un fortalecimiento confrontación militar. O sea, creo que yo no sé si al final eso es más importante como señales para un votante de por cuál votar, porque las opciones son muy claras. Sí, sí, es Sí, o cierto. sea, creo Ahora, que eso es mejor a que te digan, no, tengo este programa súper sofisticado de inteligencia artificial, porque al final lo que nos estamos jugando son esa diferencia de modelo. sí, de acuerdo. Ahora, me parece un poquito desconcertante, digamos, ya para alguien que tiene algún interés particular, digamos, otra vez el constructor o el que está metido en algún otro tema, digamos, yo tengo una fábrica de confecciones, ¿cómo me va a ir? Y ahí no logro saber
por ejemplo, el tema de los aranceles es un tema que no ha estado Claro, lo que presente. pasa es que eh, al final, ¿para qué quieres saber los aranceles si si las opciones son pro mercado, pro estatización de la economía? O sea, ya cuánto le va a subir los aranceles a la ropa, casi que frente a esa bifurcación es irrelevante. Sí, sí, pero digamos, sería interesante poder tener un poquito más de certeza, porque a mí me parece que esto que estamos diciendo, digo yo, es como mi percepción, no tengo, digamos, comprobación, pero me da la impresión que esto está produciendo ya un efecto y lo va a mantener así hasta prácticamente la segunda vuelta, que es una, una disminución, un freno grande de las inversiones privadas, ¿no? Freno grande de inversiones Sí, eso privadas sí ha es venido claro. habiendo durante todo el gobierno de Petro, pero yo creo que ahorita todo el mundo está Sí, como, eso sí, porque realmente no hay, bueno, primero no hay certeza de quién va a ganar y tal, pero aún habiéndolo es como, tampoco sé cómo me va a ir. claro. O sea, yo lo que creo es que por lo menos a mí sí se me hace importante saber cuál es de verdad la propuesta económica de Iván Cepeda y cuál es su propuesta de la constituyente o del acuerdo nacional, en qué consiste. Yo creo que eso es clave. Yo quisiera saber de Paloma exactamente qué quiere decir esto de que primero llegan los militares durante un año a los municipios. ¿Eso sería vía estados de emergencia o sea, eso qué ¿Y a dónde? y ¿Y a a dónde? dónde Por y eso ejemplo, qué en significa? Bogotá va a haber militares, por ejemplo. Porque me parece que alguna gente piensa esto va a ser un gobierno de coalición, no va a ser una propuesta exclusivamente uribista. Yo creo que eso hay gente que necesita saber eso. Y en el caso de Abelardo es pues hasta dónde está dispuesto a respetar los derechos humanos, así eso retrase un poco como la efectividad de su lucha contra los criminales. Y también mucha más concreción en algunos otros temas, ¿no? Porque Abelardo, pues, digamos, sabemos esto, porque él lo ha puesto muy de presente, pero sabemos muy poco de otras cosas. Por Claro. ejemplo, mira que te sorprendió la pregunta de la reforma agraria en el caso de Paloma. Ese es un tema pues que está ahí presente, que además ha sido pues una bandera incluso del establecimiento, pues Carlos Lleras lo ofrecía reforma agraria en el año 68 y bueno, López Pumarejo lo ofrecía en el 36 y ahora ¿será que van a seguir adjudicando tierras como lo ha venido haciendo el presidente Petro o ese programa se acaba? Pues es una buena pregunta. Y ahí vienen otras que están relacionadas con una cosa que los otros candidatos distintos a Cepeda están haciendo, que es no vamos a seguir nada de lo de Petro y entonces ni siquiera lo mencionemos. Y mira que, por ejemplo, hay unas cosas que no pueden no mencionarse, como el Claro. tema agrario y la reforma agraria. Sí, ese tema no lo pensaría yo tan central, pues sobre todo Pero bueno, es como el que tiene ganando a Cepeda, ¿no? Es, digo yo, cuando uno de los varios. Porque si hiciéramos esto, la bandera de Petro, o sea, cuando yo veo que, ¿cómo se llama? Ah, me olvidó, María José Pizarro, sí, cuando María José Pizarro, que defiende mucho los logros del gobierno, hace la lista de los logros del gobierno, siempre ponen la reforma agraria, casi todos ponen reforma agraria de primero, sí, como los logros del gobierno, y los otros ni siquiera los mencionan. sí. A mí ese logro me preocupa un poco que mucha de la tierra que han entregado no tiene los títulos legalizados y creo que eso ahí va a haber como un caldo de cultivo para conflictos a futuro, pero bueno, ese es otro tema y yo sí creo que un legado de este gobierno es que ha cambiado la conflictividad en el campo y ha bajado mucho la desconfianza frente al Estado que había en la zona rural y yo creo que eso ha sido importante. Pareciera, y bueno, vamos a ver, porque si la contracara es llegan los militares, pues no sé, realmente Sí, cada vez me estoy preocupando porque estas conversaciones me están dejando, digamos, como desconcertado cuando le metemos el dedo tratando de entender más qué es lo que va a pasar el 8 de agosto. Primero, no logramos entender mucho porque desafortunadamente los candidatos no están ayudando a que se entiendan bien sus propuestas, aun cuando, como tú dices, ese contraste de lo más grande está claro. Pero me parece que y sobre todo me parece que no o sea, yo sí estoy muy, vuelvo y uso la palabra desconcertado, que nadie esté ofreciendo ilusiones.
A mí me gusta que las O elecciones sea, me no sé ilusionen. si nadie está ofreciendo ilusiones, porque, Pero, ¿quién? porque me ¿De parece qué que te ilusionas? cuando uno oye a Juan Daniel Oviedo y a Paloma hablando como, o sea, no podemos sumar, podemos juntarnos entre diferentes. A mí lo que me gustaría es que esos diferentes no fueran tan iguales. Sí, o sea, si esta propuesta de juntemos entre diferentes incluye también a personas de sectores menos del establecimiento, pues a mí eso me genera ilusión, una propuesta antipolarización, si no es entre, pues porque es fácil sumar entre personas tan parecidas, entonces como que lo clave es, bueno, si vamos a sumar entre diferentes o no. Pero además ese discurso, por ejemplo, está teniendo un problema de contraste, que es que Paloma sigue, o sea, Paloma realmente está haciendo lo que ella dijo que iba a hacer, que era yo no cambio, yo soy la misma, y es más, incluso está siendo más uribista y más de derecha en la medida en que destapa sus cartas de su campaña. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿en qué consiste la construcción entre los diferentes? Entonces, no sé, a mí, bueno, entonces lo digo solo yo, a mí no me están ilusionando. Y no Sí. sé, Bueno, Héctor, me pero cuesta trabajo, mantén la ilusión me para que este cuesta programa trabajo. dure por lo menos hasta que se acaben las me elecciones. cuesta trabajo imaginarme el 31 de mayo, levantarme a votar como feliz, como voy a votar por esto. Donde esté lloviendo, de pronto me quedo en la casa. Y en la segunda vuelta, en la última segunda vuelta, ¿votaste feliz o qué? No, en la última segunda vuelta lo voté, por ejemplo. Ah, Lo bueno, voté. ok. Entonces, bueno, no, a mí me gusta votar, pero es que muchas En la del yo he pasado 2018 tampoco votaste voté, feliz. nunca Bueno, voté. entonces, Es que yo casi nunca voté, casi nunca he votado en la las falta de segundas emoción vueltas. no, No es nueva, no es nueva. no es nueva. Bueno, pues con esto yo creo que, Héctor, podemos terminar esa siguiente movida. Todos nuestros usuarios, marquen la campanita, síganos. Esta siguiente movida cada vez, a medida que se acercan las elecciones, esperamos que sea más, pues que ayude como a tener más criterios para votar mejor. Claro, que nos escriban cosas chéveres. La vez No pasada soy fueron capaz de comentarios chéveres. leer los comentarios. No, la vez pasada hubo comentarios chéveres porque como hubo menos, digamos, cosa concreta sobre la carrera, cuando es la carrera, las encuestas y tal, pues eso, no, que Abelardo, que el Tigre, Estoy recibiendo que el tanto otro, bullying, todo el el bullying que otro, no recibí en el colegio lo estoy pero recibiendo en redes, entonces creo te voy a que filtrar ahí los prefiero comentarios filtrámelo, que filtrámelo. te Unos pequeños gustarían. resúmenes. Hay unas cosas que son muy bueno, muy bien. Juanita está teniendo muy bien, todo perfecto. Nos hicieron falta. Mira que esta vez, ¿Ah, sí? como era el de después de Semana Santa, nos hicieron falta la semana Bueno, pasada. Y bueno, bueno, ya con ese impulso a mi autoestima, nos despedimos de todos ustedes. Héctor, nos vemos en la siguiente muy movida. bien. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.